Hola a todos y todas, estamos acá transmitiendo en un nuevo capítulo de Páginas Sociales, un espacio que hemos tratado de construir para intercalar, para intervenir, para reflexionar, para aportar desde las ciencias sociales a la discusión en torno a distintas temáticas que son contingentes tanto en este momento que estamos viviendo, pero también de trascendencia atemporal, ¿no? En esta metodología que nos hemos impuesto como programa, hemos querido destacar por un lado las reflexiones e investigaciones de distintas personalidades de las ciencias sociales de nivel nacional e internacional, pero también y sobre todo poner en valor la investigación propia de la Universidad de las Américas. Y es en ese sentido que tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Gonzalo Tazara Odó. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en metodología de la investigación en ciencias sociales de la Universidad Complutense de Madrid, España, y doctor en sociología de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente en pre y posgrado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez, disculpen, en la Universidad Diego Portales y en esta universidad, obviamente, en la cual actualmente es académico y director del Núcleo de Investigación Social Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Gonzalo, bienvenido. Hola, hola Paola, a todos quienes vean esta entrevista. Bueno, entremos en materia de inmediato. Lo primero que quería preguntarte a propósito de esta función de académico e investigador de esta universidad, que nos pudieras contar un poquito sobre el núcleo de investigación social aplicada que tú diriges, cuál ha sido su surgimiento, sus objetivos, áreas de trabajo. ¿Qué nos puedes contar sobre el núcleo? Bueno, el núcleo surge, empezamos a trabajar en el proyecto del núcleo más o menos en octubre, en noviembre del año 2018, y finalmente termina por consolidarse en octubre más o menos del año recién pasado, del 2019, justo antes del estallido social, de hecho. Y ha surgido básicamente en respuesta a un montón de iniciativas, ideas, inquietudes de buena parte de nuestro cuerpo académico, como evidenciando la necesidad de un espacio para hacer investigación, ¿ya? Y cuál ha sido el sello un poco de lo que hemos desarrollado, tiene que ver con la visibilización de inequidades, la satisfacción de las necesidades de las personas, los grupos sociales, los territorios, también entendiendo todo esto desde un enfoque que asuma la complejidad del escenario social actual, e impulsando también el abordaje lo más multidisciplinar posible, digamos, que nos acerque de mejor manera a la descripción y al análisis, a la comprensión de las realidades territoriales, comunitarias, eh, también de las políticas públicas y de cómo la gente se vincula entre sí, se vincula con las instituciones y bueno, todas estas cosas que son tan importantes en los contextos particulares que estamos viviendo. Así es, se hace El núcleo además especialmente... tiene... Perdona, es Uh-huh. que fue una pequeña interferencia, pero por favor sigue contándonos. Y el núcleo, en términos muy generales, tiene 5 grandes líneas que estamos comenzando a trabajar. Una línea que es de comunidad y territorio, otra línea que tiene que ver con miradas transformadoras en temas de salud y particularmente en salud pública, otra línea que tiene más bien que ver con educación desde la perspectiva de la equidad, de los aprendizajes, de la innovación pedagógica, y también, por supuesto, un tema tremendamente relevante en nuestros tiempos, con los estudios en equidad de género y las prácticas transformadoras que están al alero de ese enfoque, de esa manera de ver, de concebir la realidad que adquirió tanta importancia en los últimos años. Súper bien, ahí tuvimos una pequeña interferencia, así que nos interrumpimos un poco, pero es algo propio de un programa como este, en este contexto así como de distanciamiento en el que estamos, ¿no? Eh, Entre los meses de mayo de 2019 y febrero de 2020, Gonzalo, junto a Fabián Urrutia, que es académico de planta de la carrera de Psicología en el campus La Florida de esta universidad, desarrollaste la investigación en defensa de lo propio, emergencia de liderazgos y prácticas de movilización político-comunitaria juvenil en el territorio de la comuna de Talcahuano, región del Biobío, Chile.
En gran medida ese es el foco y el objetivo de esta entrevista, ¿no? Que conversemos un poquito sobre esta investigación, sobre esta temática que es tan relevante en términos de grupo etario, de juventud, ¿cierto? Y además de una investigación que está ubicada en un lugar que no es Santiago, ¿no? Que pasa mucho que centralizamos los temas a esta región. Cuéntanos un poco, ¿qué motivó en primer lugar trabajar este tema en Talcahuano y con un grupo tan particularmente jabonoso, podría decir, como el juvenil cuando a liderazgo y movilización política se trata? Mira, el trabajarlo en el caso concreto de Talcahuano, la idea surge porque el programa de intervención comunitaria de la universidad tiene un trabajo sostenido ahí con la gente particularmente de los cerros de la península de Tumbes, ¿ya? Ellos estaban trabajando hace bastante tiempo temas territoriales, temas de cuidado del medio ambiente, y también en reacción a ciertas políticas estatales o a la anuencia de las políticas estatales ante cierta inversión privada que es bastante agresiva con el medio ambiente y con las formas que ellos tienen de vivir. Eh, esa organización no necesariamente es toda juvenil, hay juntas de vecinos donde incluso la buena parte de la participación es más bien de adultos mayores, etc. Pero al tener conversaciones incluso con esas personas que no eran jóvenes, digamos, conversaciones iniciales con ellos nos comentaban que uno de los temas que por una parte más los inquietaba era que veían muy debilitada, de cierta forma, en términos de masividad, sobre todo, la participación de personas jóvenes, aunque identificaban que había, el surgimiento de una serie de organizaciones con una fuerte participación juvenil en el territorio que les ayudaban muchísimo en el trabajo como de concientización y de, de elaborar ideológicamente y de interlocutar con el Estado en algunas de las luchas que ellos estaban dando. Entonces, por una parte identificaban que la mayor parte de los jóvenes no participaba, sin embargo, había un montón de organizaciones que sí estaban surgiendo, que probablemente no aglutinaban a la mayoría de los jóvenes, pero sí había un segmento de jóvenes que estaban participando. Entonces, ahí lo que nos motivó fue el tratar de entender qué pasaba con esos jóvenes, qué ocurría con esos jóvenes, cómo se vinculaban entre ellos, qué tenían con la institucionalidad y al mismo tiempo también con la intergeneracionalmente, digamos, con los miembros de sus comunidades, de sus territorios, etc. Entonces, ahí al poco andar nos fuimos dando cuenta de que había una serie de fenómenos sumamente interesantes que estaban surgiendo al alero de ideas básicamente territoriales, medioambientales, con un perfil muy político además, de la participación de personas jóvenes en este tipo de organizaciones. Entonces también uno se da cuenta que a veces hay un quiebre generacional un poco y no se ve todo lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a profundizar en algunos de esos temas, me imagino, en la entrevista. Bueno, y me preguntaba también por el grupo, por los jóvenes como una especie de grupo jabonoso. Mi impresión, particular en base a este estudio y otras investigaciones que he hecho en temas de juventud, particularmente de mi tesis doctoral, que se trató de delinear cuáles eran las principales representaciones políticas y democráticas de los jóvenes, en particular en el caso de la región metropolitana, nos lleva a pensar que efectivamente hay ciertos segmentos dentro de la juventud que son menos participativos, y hay otros segmentos que están absolutamente ahí con la participación, que están movilizados, que, que tienen una idea de sociedad o ideas de sociedad que de alguna forma también quieren compartir y quieren que sean escuchadas por la institucionalidad. Y dale. Perfecto, Gonzalo. Eso entonces como elemento más genérico de lo que motiva la investigación, ¿no? Ahora, en medio de esta investigación, casi al cierre del trabajo de campo, de hecho, que desarrollaron ambos, tú y Fabián, entre agosto y septiembre del 2019, Chile cambió y se dio este denominado fenómeno del estallido social. Uh-huh. ¿Algo dejan entrever ustedes en el análisis de sus datos en torno a cómo era posible vislumbrar en los resultados de las entrevistas, en los análisis de redes sociales y en los focus que ustedes realizaron con otras organizaciones, que esta juventud, lejos de ser apolítica, como hace años se venía diciendo,
tienen un alto cuestionamiento a la legitimidad de la institucionalidad vigente, pero eran capaces de agenciar cada vez más sus propios espacios de poder. Es posible de manera inductiva y sin pretender hacer generalizaciones a partir de esta investigación, comprender desde ella algunas características del estallido que posteriormente hemos vivido y estamos viviendo. Sí, y yo diría que no solo, o sea, esta investigación aporta, pero la verdad de las cosas es que hay un montón de investigaciones que lo vienen diciendo. Tal vez esta investigación lo que hace es aportar desde el contexto territorial particular, un poco problematizando también la relación que se tiene con las instituciones tradicionales en el territorio, intergeneracionalmente, pero la evidencia que revela respecto de la relación de los jóvenes o de las instituciones que tienen una fuerte participación juvenil con la institucionalidad más conocida, con el Congreso, el nivel ejecutivo del Estado, etc., es algo que de alguna forma la literatura ya viene diciendo hace al menos, no sé, 10 o 15 años. Tal vez un punto de inflexión ahí también, como en esta capacidad de agencia, es el, el, la revolución de los pingüinos en el 2006, y que bueno, tiene episodios después muy conocidos como el del 2011. Además, es una especie de presión que también va aumentando con el tiempo, que va aumentando en los años y que llega al estallido social. Claro, uno dice, en el estallido social solo participan jóvenes. No, no necesariamente, sino que es la ciudadanía casi en su conjunto probablemente la que se moviliza en contra de la idea de la élite, y de una élite que crecientemente se entiende como no legítima. Una élite económica, una élite política, que además están muy vinculadas entre sí, que entendemos como poco legítima. Eso yo creo que es una cuestión fundamental, y eso efectivamente aparece justo antes del estallido en el estudio que nosotros hicimos, y es probablemente muestra de algo que pudiésemos decir que es muestra, no es la causa, tal como tú dices. Claro, inductivamente, ¿qué conclusiones podemos sacar? De que efectivamente es parte de un sentido común que está bastante más generalizado de lo que pensábamos. O sea, uno antes pensaba, ya, quizás son algunas organizaciones, son algunos jóvenes que piensan esto, o particularmente son los jóvenes y no es otra gente. Ahora uno comienza a darse cuenta que en realidad es una cuestión que es bastante más generalizada, y que esa voz de la juventud es una voz que es una voz de alguna forma de vanguardia, digamos, que permite visibilizar, que permite nombrar ciertas cosas, nombrar ciertas desigualdades, nombrar la forma en que también, en este caso concreto de Talcahuano, de los territorios, que me imagino que es lo que también pasa, por ejemplo, en Quintero o en otras zonas que pueden ser concebidas incluso como zonas de sacrificio, al alero del modelo de desarrollo neoliberal, de cómo las comunidades de alguna forma se van arrinconando, de cómo este pretendido desarrollo económico no considera no solo la opinión de las comunidades, sino las condiciones de vida, y cómo estas van siendo arrinconadas respecto de las formas que tienen de ganarse la vida, y de vivir y de interactuar con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Talcahuano, voy a contar una anécdota. Alguien de allá me contaba, paseando un poco por la ciudad cuando estábamos haciendo un trabajo de terreno, me contaban que había cierto acceso libre a algunas playas en particular, y que eso, la Armada se había tomado esos terrenos hace pocos años, un par de años, y la gente ya no podía acceder, por ejemplo, a mariscar a esas playas, o no podían acceder tampoco como recreativamente. Entonces las comunidades de alguna forma se van viendo un poco arrinconadas, como tanto por el modelo, por el accionar de las élites finalmente, entendiendo también, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas o el Estado, o el Estado encargado particularmente en la propiedad que tienen las Fuerzas Armadas en ese lugar, que tienen grandes terrenos, por demás, como de alguna forma van arrinconando a la gente que ha vivido y que ha desarrollado su vida de otras formas ahí. Y ni hablar de los proyectos que podríamos decir extractivistas de desarrollo. Particularmente en el caso de Talcahuano tiene que ver con el gasoducto de gas licuado, GNL, que antes se llamaba Proyecto Octopus, y bueno, también con ciertos proyectos forestales, con la salmonera que se quiere poner en Tumbes, y todos los efectos que ello va a producir. O sea, tenemos muy claramente, o sea, hay proyectos que muy claramente van en contra de la calidad de vida de la gente que vive en esa zona. Entonces, ante ese enemigo grande, ese monstruo grande y que pisa fuerte de alguna forma, es que la gente se organiza, es que la gente intenta organizarse. Y particularmente son los jóvenes los que de una suerte también de vanguardia, de una vanguardia que es ilustrada,
porque son jóvenes que han pasado por la universidad o que tienen títulos universitarios, desde esta vanguardia un poco lo que hacen es entender que es su deber iluminar la, las luchas y las peleas que dan sus territorios, que dan sus comunidades, para de alguna forma retomar las formas que tienen de vivir o poder estar en el contexto de un medio ambiente que les permita sostenerse, les permita tener un grado de salud adecuado en el lugar donde viven, etcétera, etcétera. Entendiendo que muchos de estos proyectos eh, van en contra de esta posibilidad. Claro que sí. Tal vez si nos puedes adelantar, bueno, algo nos has dicho, ¿no? Pero en torno a los resultados de esta investigación, digo adelantar porque efectivamente ustedes están en un proceso en el que los resultados todavía no están totalmente publicados, ¿cierto? ¿Qué nos puedes adelantar sobre la forma como este tipo de grupos enfrentan los conflictos socioambientales? ¿Y qué puede tener que ver esto desde tus impresiones, experiencias y estudios anteriores, tu experiencia también como investigador en el área de juvenil, con la forma de manifestación del movimiento social actual? O sea, a ver, de acuerdo a lo que nosotros analizamos, nosotros ocupamos una cierta categorización, particularmente de Mauricio Fulci, que es un autor clásico en estos temas. Eh, y en esta categorización se puede entender que, o sea, en el fondo, el ecologismo uno lo podría entender desde una perspectiva más postmaterial, que es como tiene que ver probablemente con su surgimiento hace algunas décadas, digamos, en los países desarrollados y, bueno, en la lógica de lo postmaterial, digamos, o sea, sociedades que de alguna forma tienen las necesidades materiales como cubiertas y puedes apelar de alguna forma a valores que son abstractos. Eh, y hay otras maneras de entender también el ecologismo, más desde el sur, por decirlo así, entendiendo el sur en contraposición del norte. Y el norte es lo desarrollado, lo pudiente, y el sur son los contextos más pobres, los contextos donde la gente se enfrenta a dificultades materiales y siguen enfrentándose a dificultades materiales. Y desde esa perspectiva, de hecho, hay conceptualizaciones que hablan directamente de ecologismo de los pobres. Guja y Alier, por ejemplo, acuñan ese concepto. En este caso, no sé si uno pudiese decir esto es ecologismo de los pobres propiamente tal, porque no es gente pobre necesariamente, no es gente extremadamente pobre. En general, los jóvenes que fueron objeto del estudio, o sujeto más bien en realidad, del estudio nuestro, son personas que han pasado por la universidad, entonces no caen en la categoría del campesino pobre en la India, que es probablemente a quien miraba Aguja cuando acuña el término de ecologismo de los pobres, pero va muchísimo más en esa línea, y también en la línea de lo que Folch acuña como el conflicto con un contenido medioambiental. Es decir, no es que el ambientalismo, el ecologismo sea el centro en el discurso de de los jóvenes y de las organizaciones que nosotros consideramos en el estudio. Pero sí hay argumentos ecológicos y temas relevantes desde la perspectiva ecológica que sirven de cuña, de alguna forma, que sirven de sustento para el despliegue de luchas y discursos que van mucho más allá de eso y que que apelan directamente respecto a la legitimidad del modelo neoliberal y de los proyectos extractivistas, digamos, que de alguna forma se desarrollan y contra los cuales ellos sí declaran una oposición que es frontal, que es radical, digamos. Pero probablemente mucho más en el contexto del modelo de desarrollo neoliberal. Es una crítica al modelo. Y en ese sentido tiene muchísima relación y engarza muchísimo con lo que de alguna forma ocurre con el estallido social, donde hay algo que, en mi impresión, hay algo que cuaja, algo que no había cuajado y logra cuajar. Y es ese sentido común, es esa subjetividad que le resta legitimidad al modelo de desarrollo neoliberal y particularmente al rol de las élites y al beneficio que obtienen las élites, digamos, en este modelo de desarrollo. Perfecto. Son bien interesantes en ese sentido los resultados que pudieron levantar con Fabián, ¿no? Sí. Ahora,
A propósito de esta investigación y en general del perfil que como investigador has ido desarrollando y acuñando, ¿cuáles son las implicancias de optar por este tipo particular de levantamiento de información, por la investigación social empírica aplicada? ¿Cuáles crees tú son las consecuencias de ello en términos de generación de conocimiento académico, ventajas, desventajas, desafíos de esta aproximación? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, en el contexto de pandemia es muchísimo más difícil. Po. En el contexto de pandemia, en realidad, uno tiene que plantearse en qué se va a poder avanzar este año, genera una serie de desafíos, particularmente en este contexto. Pero bueno, más allá de eso, que es una cuestión anecdótica o más bien coyuntural, lo que sí podemos decir es que en el fondo, si uno quiere conocer la realidad social de alguna forma, tiene que acercarse a ella. Tiene que acercarse a ella con ciertas categorías, con cierto marco teórico, con cierto background, digamos, de la investigación que uno ha hecho y desde los autores desde los cuales uno está pensando la realidad. Pero lo sabemos, pues las ciencias sociales en general, la gracia y los verdaderos avances surgen efectivamente desde el poder conjugar investigación empírica con la generación de teorías, sea teoría de rango medio, una teoría más general respecto a la sociedad o de los fenómenos que en ella ocurren. Pero lo que sí es fundamental es que lo que uno diga respecto a la sociedad tenga un cierto asidero en ella misma. O sea, ya hemos escuchado alguna aforismo por ahí que dice que no es lo mismo, creo que fue Bourdieu el que lo dijo, que no es lo mismo la lógica de las cosas que las cosas de la lógica. Entonces, y eso justamente quiere decir que la teoría por sí sola y la acción especulativa de hacer teoría respecto de lo que veo desde mi ventana no basta, no es suficiente, sino que hay que justamente levantar los discursos, las prácticas y comprender cómo podemos enmarcar esta realidad, cómo podemos comprender más globalmente esta realidad, pero desde la realidad y no desde la especulación o desde una torre de marfil que, que me desligue finalmente de lo que está ocurriendo. Y eso en general en la sociedad. Pero en momentos como este, digo momento de pandemia, pero también momento de estallido social justo antes de la pandemia y probablemente momento de estallido social después de la pandemia. O sea, es un momento que probablemente es histórico para el mundo y particularmente para la sociedad chilena. Entonces, desde esa perspectiva es que debemos estar muy atentos, muy alerta y con los ojos muy abiertos hacia lo que la realidad nos pueda decir. Y los jóvenes en particular tienen un rol primordial en esos signos de la realidad, y no solo de la realidad presente, sino también de la prefiguración de un futuro, de los futuros posibles. En general han sido los jóvenes quienes o sea, podríamos incluso decir que la historia de las grandes revoluciones, la historia de los grandes cambios, se ha escrito con sangre joven, digamos, se ha escrito con sangre joven porque son ellos los que nos permiten prefigurar un futuro, salirnos de los parámetros, de los paradigmas que ya son establecidos, de lo que nos es dado, ¿ya? Y eso yo creo que pasa muchísimo en el estallido social. Fueron los propios jóvenes, incluso los jóvenes más jóvenes, los estudiantes de secundario, a los que se les ha ninguneado, respecto a los cuales se ha entendido como, bueno, ellos ni siquiera terminaron la enseñanza media. Bueno, fueron exactamente ellos quienes movilizaron a la sociedad, quienes movieron esta jaula, de alguna forma, y que dijeron, bueno, ustedes han aguantado todo esto porque tienen miedo. Nosotros miedo ya no tenemos mucho, digamos, o sea, o de hecho nacimos sin miedo, nosotros no vivimos en dictadura, no vivimos la represión, eh, eh, y justamente desde esa vanguardia es donde hemos podido prefigurar también y se ha podido mover la barrera de lo posible respecto de la construcción de una sociedad. Pues sí, efectivamente, por eso era tan importante para nosotros este capítulo también, dedicarlo a este grupo, ¿no? A una juventud que efectivamente mueve los hilos de la historia y que por distintas razones que son mucho más profundas que el tiempo que nos permite esta entrevista podemos desarrollar, ¿cierto? Han estado en el centro de todos los cambios sociales. Entonces las ciencias sociales ahí tienen un rol súper importante que cumplir para comprender. Por último, Gonzalo, algo nos dijiste a propósito de este contexto particular de pandemia, a propósito de las dificultades de este acercamiento más empírico a la investigación, pero también como consecuencia.
de este contexto de pandemia. ¿Podríamos estar dispuestas a afirmar que las consecuencias en las relaciones y formas de movilización post-COVID ya no van a ser las mismas? ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que implica ello a la hora de hacer una relectura del malestar social que se ha venido dando en nuestra sociedad? Y bueno, ya algo lo cubriste en torno a la investigación aplicada particularmente, pero ¿cómo se viene para adelante y qué cambios puedes pensar tú que van a haber después de esta pandemia? De partida yo, o sea, lo primero que quiero establecer es que, claro, yo soy sociólogo, no soy pitonizo. O sea, no, y que, bueno, en general los sociólogos estamos a decir que evitamos hacer predicciones respecto a la realidad. Lo que sí yo creo que en base a la fuerza de los hechos, es decir, a esta desvinculación, a este alejamiento, a esta distancia social, que, bueno, por múltiples motivos también ha sido bastante relativa, ¿sabes? No sé, para personas como nosotros, digamos que trabajamos, no sé, en el mundo académico, bueno, y fundamentalmente que no somos trabajadores manuales o no trabajamos en el mundo de los servicios, nos ha sido posible, no sé, pues, hacer cuarentenas reales, quedarnos en la casa, trabajar a distancia, etcétera. Pero hay una mayoría de la población en Chile que no puede hacer eso o que derechamente han quedado sin trabajo. Entonces, hay una serie de aristas que esta crisis de alguna forma va a abrir. Aristas que tienen que ver con lo estructural, que tienen que ver con las condiciones de empleo, que tienen que ver particularmente con el desempleo y con la reintegración de esas personas a la sociedad, a la fuerza productiva y a la posibilidad de sostener a su familia. Y también tienen que ver con las subjetividades, que obviamente están ligadas a estas estructuras, y que probablemente van a tener que reconstruirse, reconstituirse. Esta distancia social va a tener que acortarse en algún momento, cuando volvamos a la verdadera normalidad, digamos, cuando esto pase y cuando ya podamos salir a la calle sin miedo a enfermarnos de una enfermedad que nos puede traer la muerte a nosotros o a algún familiar querido. Va a llegar un momento donde nos vamos a tener que remirar como sociedad. Y creo que va a ser en el doble contexto del estallido social y de las consecuencias que trae la pandemia. Porque finalmente de lo que es muestra la pandemia y las consecuencias que esto tenga, va a ser de los niveles diferenciales y estructuralmente, digamos, de riesgo a los cuales estamos sometidos por las posiciones que ocupamos en la estructura social. Entonces, es altamente probable no es un hecho, pero es altamente probable que justamente esto tenga consecuencias que profundicen el tema del estallido y que esa subjetividad se reafirme. Se reafirme por el mismo hecho de entender que quizás las personas más carentes, más necesitadas, van a ser las que van a sufrir más las consecuencias de la pandemia en términos de salud, en términos laborales. Entonces eso puede generar condiciones objetivas, digamos, para que el estallido se agudice. Probablemente no, probablemente la distancia social o el miedo o el shock que esto genere quizás nos lleve por otros derroteros, pero da la impresión de que esta sociedad, para reconstruirse, una de las cuestiones que tiene que mirar profundamente es el tema de los riesgos, de cómo distribuimos a lo Ulrich Beck, digamos, cómo distribuimos los riesgos y los hacemos más equitativos en la sociedad. Porque no puede ser de que bueno, por algo, por ejemplo, los enfoques de pobreza ahora se centran más en el concepto de vulnerabilidad que en el de pobreza propiamente tal. Y hay familias que son de clase media, y todos han sido de clase media, pero si la principal persona que sostiene el hogar queda sin trabajo, se acabó la clase media. Se acabó la clase media. Entonces, y un Estado que se retrae tampoco te da certeza. Entonces, creo que necesitamos una sociedad que tenga más certeza y cuyas autoridades y cuya élite también sea más legítima en sus formas de gobernar y en sus formas de emplear, y etcétera, etcétera. O sea, necesitamos un nuevo pacto social y probablemente la cuestión de la pandemia vino a ser como la guinda de la torta y es bien extraño también, o sea, es como casi como de película en realidad, pero,
pero nos está llevando al extremo, nos tiene arrinconados como sociedad en un extremo. Entonces, va a ver qué ocurre en base a todos estos fenómenos que de alguna forma vamos a tener que tratar de analizar en conjunto cuando esto vaya pasando. Así es, hay harta tela que cortar entonces y hay harto que seguir investigando. Así que bueno, te agradecemos, Gonzalo, tu aporte en esta entrevista, también obviamente el aporte que la universidad realizas a propósito de tu dirección en el núcleo. Creo que hay harto trabajo para adelante en ese sentido. Y bueno, les dejamos a todos y todas invitados a poder ver este video, a reverlo, a remirarlo, a repensar también y reflexionar, hartas en torno a los temas que acá tratamos, ¿no? La vida post-COVID en muchos sentidos no va a volver a ser la misma. Y creemos que las reflexiones en torno a este podcast lo que hacen un poco de entregar herramientas de análisis para poder leer justamente sin ser pitonizos, en el momento en que nos encontremos nuevamente, ¿cierto? Todos los cambios que van a surgir en torno a esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Que estén muy bien y bueno, nos despedimos entonces por el día de hoy. Chao.